Amados hermanos, paz a vosotros. Ocupen sus lugares, hermanos. Gracias. Voy a pedirles si me permiten compartir pantalla. Vamos a aprovechar este tiempo para recordar una historia que sucedió hace muchos años, muchísimos años. Corría más o menos el año 434 antes de Cristo, cuando esta historia tiene lugar. Este libro, vamos a estudiar un poquito acerca del profeta Nehemías. Resulta, mis amados hermanos, que este profeta narra una historia que es muy antigua, pero que se asemeja mucho a lo que estamos viviendo el día de hoy. Una situación parecida que quiero compartir con ustedes. Y vamos a compartir pantalla para, de esta manera, pues poder tener una mejor idea de lo que pretendemos lograr con esta plática. Vamos, mis amados hermanos, a recordar rápidamente qué era lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo era lo siguiente. Yo quiero comentar con ustedes, mis amados hermanos, esta historia que encontramos en el libro del profeta Nehemías, una historia peculiar, una historia que tiene que ver con esto que estamos viendo. Esta era la ciudad en aquellos años. Era algo muy parecido a esto. Era una ciudad fortificada, una ciudad amurallada, la ciudad de Jerusalén. Aquí vemos el templo. Aquí se deja ver pues el humo que salía del templo y todo esto era el lugar del templo. Los habitantes de esta ciudad pues se sentían confiados porque vean el tamaño de estas murallas. Parecía una ciudad infranqueable, una ciudad segura, una ciudad en la cual pues cualquiera podría sentirse confiado. Sin embargo, mis hermanos, por voluntad divina, esta ciudad tan hermosa, tan protegida, tan segura, sufre un revés. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es el contexto histórico de los muros, estos muros que protegían esta ciudad. ¿Qué había ocurrido? Nehemías 1 del 1 al 3 nos dice: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, y les pregunté por los judíos y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas al fuego. Mis amados hermanos, yo les comentaba que esta historia tiene un parecido muy grande a lo que estamos viviendo hoy en día, porque muchas naciones se consideraban seguras, muchas naciones se consideraban una fortaleza, y de un tiempo a la fecha, una de las naciones más poderosas del mundo, Estados Unidos, ha visto vulnerado su sistema de seguridad. Recordarán los ataques del 11 de septiembre, recordarán un ataque que hubo al Pentágono, recordarán también, mis amados hermanos, pues lo que estamos viviendo en este tiempo, la pandemia. Me gustaría en la medida de lo posible que pudieran prender sus cámaras, los que estén en esta situación de poderla aprender, porque me gustaría interactuar con ustedes. Me gustaría poderles preguntar para hacer esta plática más dinámica. Y si no los veo, pues me cuesta un poquito más de trabajo interactuar con ustedes. Gracias por mis hermanos que han podido prender su cámara. Entiendo que a veces por la señal no se puede, pero bueno, los que ya lo han prendido, pues les agradezco. Les decía yo que las historias son parecidas. En aquel tiempo, lamentablemente, las murallas se vinieron abajo. Todo ese sistema de seguridad
que rodeaba Jerusalén, en un instante y por designio de Dios, cayó. El templo fue destruido. Todo era ruinas. Algo similar pasó hace casi 2 años. Las ciudades que se consideraban un bastión, las ciudades que se consideraban bien protegidas, cercadas, cayeron. Cayeron ante un enemigo invisible, un enemigo tan pequeño, pero a la vez tan grande como es este virus que está azotando a la humanidad. Lamentablemente, para el mundo, este virus dejó ver que la humanidad está indefensa cuando Dios determina poner a prueba a su pueblo. Vamos a recordar nuevamente lo que estábamos viendo, el muro de Jerusalén derribado, las puertas quemadas al fuego y toda esa seguridad de la cual se jactaba el pueblo, en un instante se vino por tierra. ¿Qué le pasó a esos muros? En el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén y lo llevó cautivo. El versículo 19 dice que quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios. Y esos muros que eran un orgullo y una seguridad para la nación, en un instante se vinieron abajo. ¿Pero qué representaban los muros? Los muros representan protección a la ciudad, defensa contra el enemigo. Vean estos muros. Ahora vean cómo terminaron. Así terminaron los muros. Hoy en día sucedió algo similar. Hoy en día esas fortalezas que aparentemente estaban guardando y resguardando a las ciudades y a las personas, ese dinero que muchas veces las personas pensaban, oh, poderoso caballero don dinero, aquí mi dinero manda. Hoy ni el dinero ha servido para impedir que muchas personas hayan descendido al polvo de la tierra, porque han descendido poderosos, políticos, militares y personas humildes. Esto nos recuerda el poder de Dios. Esto nos recuerda que Dios de alguna manera tiene sus planes para nosotros y que debemos estar al pendiente, muy al pendiente de esos planes de Dios. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí surge una pregunta. ¿Cómo logró Nehemías la proeza de construir todo ese muro que había sido destruido en tan solo 52 días? Esto verdaderamente es un reto. En 52 días el muro fue reconstruido. Mis hermanos, yo quiero comentarles algo que considero muy importante. Nosotros como hijos de Dios estamos rodeados por un muro invisible, y Dios nos ayuda. Pero en un instante pareciera, y lo digo con estos términos, pareciera que Dios de repente como que bajó la guardia, pareciera como si los muros hubieran caído, porque de repente hermanos de la iglesia empezaron a enfermar. De repente hermanos de la iglesia incluso llegaron a fallecer. Y aquí es donde uno se pone a pensar, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿De qué se trata? ¿Dónde está Dios en estos momentos? Y es lo que muchas veces se preguntan algunos hermanos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde está nuestra seguridad? Pero yo quiero comentarles que el Santo de Israel tiene planes muy específicos para nosotros. Cuando se entera Nehemías que los muros cayeron, que la ciudad estaba en ruinas, él se acercó a las personas correctas,
a las personas que podían ayudarlo. Él no buscó falsos amigos que lo podían ayudar. Dice Nehemías capítulo 2, versículo 5. Nehemías era el copero del rey. Él era una persona que le servía al rey en su palacio. Él era el encargado de darle la bebida al rey. Era de toda la confianza del rey, puesto que podía ponerle algo en su bebida y matar al rey. Sin embargo, era de toda su confianza. Y Nehemías se pone triste porque se entera de que la ciudad había caído. Y le dice Nehemías al rey: si al rey le place, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Vean la actitud de Nehemías: dame permiso de ir a la ciudad de mis padres, porque está en ruinas, y yo la quiero reedificar. Si se dan cuenta, Nehemías acude a las personas correctas, en el momento correcto. Yo les preguntaría a ustedes, ¿y a quién están acudiendo en estos tiempos de crisis? Algunos dicen, no, pues la vacuna. ¿Ya estás vacunado? Sí, entonces ya estás salvo. No, hermanos, la vacuna ayuda, pero no nos da inmunidad. Solamente hay una forma de obtener una inmunidad total y completa. Y esta forma, pues, es confiar en el Santo de Israel. Esta forma es cuidarnos. Esta forma es respetar las medidas de seguridad que Dios ha establecido a través de nuestras autoridades, como es el uso del cubrebocas, como es la sana distancia, el uso de gel. Estos son los elementos que ahorita, juntamente con la protección de Dios, nos pueden brindar inmunidad. Pero hay que acudir a las personas correctas. Muchas veces, no sé si les ha pasado, llegamos a enfermar, nos da algún dolor de estómago, un dolor de cabeza, e inmediatamente, ¿qué tienes? Me duele mucho el estómago. Tómate una ranitidina, tómate una buscapina, tómate tal medicamento, hazte un té de estas hierbas. Y en automático nuestra mente, ¿a dónde va? Al té, a la pastilla, al remedio de la abuelita, a lo que nos dice la vecina. Y muchas veces dejamos a Dios en un segundo término. Muchas veces nos acordamos de Dios ya que no funcionó el remedio de la abuelita, ya que la buscapina no hizo su efecto, ya que el médico no me ha podido sanar. Pues le voy a pedir a Dios, cuando las cosas tendrían que ser al revés. La Escritura dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo, absolutamente todo lo que tú necesitas, vendrá por añadidura. Esto es lo que tendríamos que hacer. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que antes de cualquier otra cosa, busquemos al Santo de Israel. Es una lección número 1. Un hombre en el Antiguo Testamento, no voy a leer esa historia, murió por no buscar a los médicos. Y es lo que algunos dicen: no, pues es que yo estoy buscando a los médicos. Sí, pero tienes un médico celestial, tienes un médico divino, que Él puede ayudarte a salir adelante. Pero miren, vamos a avanzar en esta historia. En esta historia que estamos leyendo, tenemos lo que hizo el profeta Nehemías. Él estaba consciente de que su dependencia era de Dios. Dicen esos versículos que están en pantalla que oró antes de solicitar el permiso para ir. Miren, dice el capítulo 2 de Nehemías, versículo 1. Y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y dilo al rey. Y yo no había estado antes triste en su presencia. Díjome el rey: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué no estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera.
Y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas? Y díjome el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Si el rey place y si se agrada a tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá. En automático, ¿qué es lo que hizo el profeta? Orar. Dios sabía el deseo de su corazón, pero antes de expresar este deseo, él lo puso en oración. Dios sabía lo que había en el corazón de Nehemías. Sin embargo, él necesitaba escucharlo previa oración. Lo que hizo Nehemías, lo vemos en el capítulo número 4, versículo 9, adelantándonos un poquito. Ahí dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías era un hombre acostumbrado a orar. Él estaba reconstruyendo los muros, pero de rodillas. Si ustedes se dan cuenta, la ciudad estaba en crisis, pero antes de dar un paso, él dobló su rodilla. La vida de muchas personas, incluso de alguno que otro hermano, la percibe en este momento como una vida en crisis. Hay algunos hermanos que dicen, es que ya no sé qué hacer. Perdí mi trabajo a causa del virus. Todo subió de precio. Se enfermó mi esposa. Se enfermó mi hijo. Y para colmo, las casas de oración cerradas. ¿Qué voy a hacer? Y pareciera que para algunas personas de la noche a la mañana ¡puf!, cayeron los muros. Y esa protección que nosotros considerábamos y en la cual nos sentíamos confiados, desapareció. Pero, ¿qué vamos a aprender de esta historia? Vamos a aprender, hermanos, se me fue la luz, espero en Dios que pues alcance a verme y también que pues podamos terminar esta plática porque se fue la luz. Bueno, las murallas cayeron, ¿verdad? Estamos hablando de esto precisamente. Y ahorita las murallas cayeron. ¿Y se dan cuenta cómo es la actitud del hombre? Inmediatamente espero en Dios que podamos terminar. ¿Por qué no decir, en nombre sea de Dios, pues vamos a terminar la plática? Nada más para que se den una idea. Porque a veces todo marcha bien y en un instante todo se viene a pique. Pero la confianza en Dios siempre va a ser importante. Y en este sentido, mis amados hermanos, vamos a avanzar. Les comentaba yo la importancia de orar. Veíamos que, vamos a ver la siguiente diapositiva. A veces, mis amados hermanos, hay oposición a lo que nosotros queremos realizar en nuestra vida. ¿Por qué? Antes de ver esto, bueno, no sé si alcance yo a leer, espero que sí. Vamos a ver lo que dice el profeta Nehemías. En su capítulo, vamos a ver su capítulo número 2. Dice el versículo número 1. Díjeles pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, es Jeremías 2:17. Vosotros veis el mal en que estamos, Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron nuestras manos para bien. Si ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, lo que sucede aquí es que Nehemías trata de alentar al pueblo de Israel, trata de alentarlos a causa
del desánimo que existía en ellos. Y pues él trata de hacer lo propio y trata de confortarlos. Voy a prender la lámpara de mi celular para alumbrarme un poquito. Y en el capítulo 4 sucede algo interesante. En el capítulo número 4, resulta que cuando las naciones se enteran de que el pueblo de Israel quería reconstruir los muros, esta noticia no les cayó nada bien a las naciones de alrededor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la nación de Israel era una nación poderosa. Ellos sabían que Israel era el pueblo elegido de Dios y de alguna manera el que estuviera sin murallas representaba un beneficio para el pueblo de Dios. Pues ya regresó a la luz, hermanos, gracias a Dios. La muralla ha sido levantada y no en 52 días, en unos minutos. Y es parte de lo que comentábamos. Les comentaba yo que el pueblo de Israel, lamentablemente, pues cayó en el desánimo. Esta pandemia ha traído grandes retos para todos nosotros. Esta pandemia, ahorita el regreso a las casas de oración va a ser un poco complicado, porque algunos ya se acostumbraron a la comodidad de su casa. Algunos ya se acostumbraron a que se levantan tarde, ya no se arreglan, pues ya no tienen que transportarse. Estando en su casa, pues a lo mejor hasta comen caliente, no lo sé, espero que no. Pero pues son situaciones que de alguna manera cambian la perspectiva de todos nosotros. Y en este sentido, es importante comprender que tenemos nuevos retos enfrente. La situación ha cambiado y hoy tenemos la gran responsabilidad de seguir sirviendo a nuestro Dios. Pero quiero leer el capítulo número 4. Antes del capítulo número 4, quiero leer el capítulo número 3. El perímetro de toda la construcción, de toda la muralla, era muy grande. La pregunta sería, ¿y cómo le hicieron para poder reconstruir el muro en tan poco tiempo? Miren, dice el capítulo número 3, Nehemías capítulo número 3, vamos a leer su versículo 1. Y levantóse Eliasib, el gran sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos aparejaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Mea, aparejáronla hasta la torre de Ananeel, y junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sachir, hijo de Inuri, y los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y si seguimos leyendo, la reconstrucción del muro se llevó a cabo por partes. Es decir, a ver, yo reconstruyo de aquí para acá, y luego sigues tú de aquí para acá, y luego tú de aquí para acá. Esta es otra gran lección que aprendemos el día de hoy. Cuando el trabajo se le carga a una sola persona, es muy complicado, hermanos. A veces, a nosotros como predicadores se nos carga el trabajo, porque si enferma alguien, ¿qué hacen los hermanos? Pues digan del hermano Fortino, él es el ministro, él es el encargado de la localidad, y a veces se nos carga muchísimo el trabajo y se complica bastante la situación. Y uno termina cansándose, uno termina desanimándose, porque este tiene que ser un trabajo de equipo. Aquí solamente vamos a salir adelante y vamos a lograr el reto si cada quien hace su parte. Si yo no salgo a evangelizar, pues al menos voy a cuidar a las personas que están trayendo otros hermanos. ¿De qué manera los voy a cuidar? Pues les voy a ofrecer alimento, voy a acercarme a ellos, voy a platicar con ellos, voy a no sé si me están escuchando, es que de repente se Sí, quedan así como que quietos y digo, a lo mejor ya se pasmó esto y yo sigo hablando.
Se porque no congeló veo un que momento, se congeló un momentito, pero ya lo escuchamos bien, mi hermano. ok. Sí, es que... Entonces, hermanos, les estoy comentando que es importante que hagamos un trabajo de equipo. Pero cuando uno decide trabajar en la obra de nuestro Dios, el trabajo no es fácil. Siempre va a haber enemigos en todos los ámbitos de nuestra vida, y esto quiero dejarlo en claro, porque el ser humano tiene que progresar materialmente hablando, espiritualmente hablando, moralmente, y tiene que progresar en todos los ámbitos de su vida. Lamentablemente, siempre tenemos enemigos que van a querer aplastar y van a querer que permanezcamos en el mismo lugar que siempre, en ruinas. ¿Por qué se los digo? Vamos a ver lo que dice Nehemías 4, versículo 1. Y fue que como yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, encolerizóse y enojóse en gran manera e hizo escarnio de los judíos. O sea, este hombre llamado Sanballat se puso a hacerle burla a los judíos porque querían reedificar el templo. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Esta es una característica de los cobardes. Y perdón que utilice esta palabra, pero es una realidad. En el mundo nos vamos a encontrar con muchos cobardes, con muchas personas que nos van a ver prosperar. ¿Y qué van a tratar de hacer? No, seguramente andas metido en cosas raras. Tú no tienes la capacidad para prosperar. Ah, vas a empezar una empresa, ¿cómo crees? Tú no tienes la habilidad para eso. Pero nunca nos lo van a decir solos. Siempre van a jalar a más gente que van a querer meternos el pie. Y lamentablemente, hermanos, de esto estamos rodeados. Dios nos llamó a tener éxito. Dice el libro de Deuteronomio, vamos a hacer una pequeña pausa, ahorita regresamos a Nehemías 4. Me gustaría que nos grabáramos este versículo, al menos la idea, no tanto el versículo, la idea. Deuteronomio 28, versículo 13. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿A dónde quiere que estemos Dios? Por cabeza. Dios no quiere que seamos cola. Y si se dan cuenta, perdón, es una palabra normal, pero a alguien le puede hacer un poquito de ruido, pero la cola está en medio. Los pies están abajo. La cabeza está hasta arriba. Y Dios dijo, quiero que seas cabeza y no quiero que seas cola, porque la cola está en medio. Y Dios allá en el libro de Apocalipsis, es un versículo que ustedes conocen, ahí dice, o sé frío o sé caliente, pero no seas tibio. Dios detesta a los tibios. Voy a pedirle a algún miembro de la familia Calderón, la familia de mi hermano Daniel, que active su audio porque le voy a hacer una pregunta. Sí, hermano. ¿Cuál es su nombre, hermano? Daniel. Hermano Daniel, ¿cuál es su sueño en esta vida? Pues ser un buen abogado, hermano. Estoy estudiando Ser ahorita. un buen abogado. Creo que me quedó a deber. Ah, ok. Se habla de las cosas de Dios, ¿verdad? No. Si usted quiere hablar del término material, está bien. Pues que Pero digo, lo tomo como dos, salud, como algo terrenal, lo que es afuera de las cosas de Dios y lo que es en las cosas de Dios como cosas de Dios. En un día me gustaría... Sí, está bien, yo me refiero a esto. Usted me dijo, quiero ser un buen abogado. No es suficiente.
Me hubiera gustado mucho escuchar, hermano, ¿qué voy a hacer? El mejor abogado de toda la República Mexicana. No de Estados Unidos, porque no sé hablar inglés, pero lo voy a aprender también. Es que es de lo que estamos hablando. Dios quiere que seamos cabeza, y la cabeza siempre está arriba. La cola está en medio. Los pies están abajo. Dios quiere que le demos solamente lo mejor en todos los ámbitos. En el ámbito profesional, si usted quiere ser abogado, yo le voy a dar Dios le va a dar un consejo a través de un servidor. Si va a ser abogado, sea el mejor de los abogados. Si va a ser un abogado del montón, ya hay muchos. Mejor dedíquese a otra cosa. Y no me lo tomé a mal, porque este consejo es para todos, empezando por mí. Si voy a ser predicador, tengo que ser el mejor predicador. Y no por soberbia, no por vanagloria o porque, ay, miren, el hermano es el mejor. No, 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 no. Tengo que ser el mejor porque la iglesia se lo merece. Porque la iglesia necesita gente preparada, gente capacitada, gente que pueda mover las fibras sensibles del corazón. Ese es el gran reto. Ser el mejor en todo lo que hagamos. Gracias, mi hermano Daniel. Gracias, hermano. Paso. Hermano Jonathan. Bueno, aquí tengo... La cámara está prendida y aparece el nombre de Jonathan. ¿Pueden activar su audio, por favor? ¿Quién de todos quiere participar? Creo que ya están prendiendo el audio. Sí, hermano, adelante. Muy bien. A ver, levante su mano. ¿Quién va a participar? Jonathan. Puros Bien. valientes hay aquí. Puros valientes. Muy bien. A ver, díganme el nombre de alguno. Pedro Valerio. Hermano Pedro, ¿qué edad tienes? Se me olvida. 28. 18. ¿Estás estudiando? Irse. Muy bien. ¿Cuáles son tus calificaciones? No, todavía no sé, hermano. Qué casualidad. Bueno. Por esta vez se la vamos a pasar, hermano. Pero en lo sucesivo, su respuesta tendría que ser en base a lo que estamos estudiando. Hermano, ¿pero qué pregunta me hace? Lógico, es que 11, o sea, no 10, 11. Esa tendría que ser la respuesta a partir de ahora, porque Dios nos hizo para ser cabeza. Dios no quiere que estemos en medio. Dios no quiere que sea de los que decimos, ¿y cómo vas? Más o menos. Oh, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue el examen? Uf, pasé de panzazo. O sea, con 6. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos siempre los mejores. Así que, hermano Pedro, hoy tiene un nuevo reto. Y toda su familia y todos los que estamos en esta transmisión. Tenemos que ser los mejores en todo. Pero la mala noticia es, pueden apagar su micrófono si gustan. La mala noticia es esta, que cuando yo empiece a cumplir con el sueño de Dios, fíjense bien lo que estoy diciendo, cuando yo empiece a cumplir con el sueño de Dios, de que yo como su hijo sea el mejor, van a haber muchos a mi alrededor que me van a querer meter el pie. Muchos se van a burlar de mí, muchos van a decir, abogado tú, por favor, tú no sirves para ser abogado. Es un ejemplo. Ministro, tú no sabes ni hablar. O sea, siempre va a haber alguien que va a hacer comentarios negativos. Siempre va a haber alguien que nos va a querer meter el pie. Debemos de aprender a salir adelante de las adversidades. En cierta ocasión, quiero comentarles, me avisan cuando queden 10 minutos, es que con los horarios me confundo mucho. Hermanos, una vez hice un experimento. ¿En qué consistió el experimento?
metieron unas pulgas adentro de un frasco y lo taparon. Y cada vez que las pulgas brincaban para salir del frasco, se golpeaban en su cabeza. Llegó un momento en que las pulgas dijeron, no, si brinco tratando de salir, me duele, me pego, mejor me quedo aquí. Llegó un momento en que destaparon el frasco y las pulgas no volvieron a brincar más. Luego hicieron otro experimento, ahora mucho más grande. A un elefante lo amarraron con una gran cadena gruesa, lo amarraron de la pata y el elefante y quería liberarse de la cadena, pero cada vez que se jalaba, se lastimaba la pata. Llegó el momento en que poco a poco el elefante dejó de luchar, poco a poco dejó de moverse y llegó el momento en que se quedó quieto. Le quitaron la cadena y le pusieron un pedazo de, no sé si conocen la longaniza. Bueno, le pusieron algo muy frágil, es carne hecha, la meten en un plastiquito y se puede romper hasta con las manos. Amarraron al elefante con una tira de longaniza y ya no se movió. ¿Por qué? Porque la gente de alrededor le dijo, no se va a poder. ¿Sabían ustedes que psicológicamente está comprobado que si yo le digo más de 70 veces a mi hijo, porque a veces cometemos ese error, sacó una mala calificación y en lugar de decirle, no te preocupes, hijo, a ver, vamos a estudiar tú y yo, y este 6 se va a convertir en 10, en lugar de decirle eso, le decimos, pero qué burro eres, hijo. Deberías de aprender a ser como tu hermano. Mira, tu hermano sí saca buenas calificaciones, pero tú eres un burro. Si a una persona le decimos más de 70 veces una palabra, la persona la graba en su subconsciente y actúa como eso. Y aunque no lo dice, si yo a un niño le digo constantemente burro, 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 perdón por la palabra, pero es un ejemplo. Si yo le digo así, el día que yo le quiera poner alguna tarea, él ya está programado, no, soy un burro. Oye, hijo, ¿es esto? No, no puedo. ¿Pero cómo? No, no, no puedo, soy un burro. Y va a empezar a actuar como tal. La escritura nos muestra aquí, en el libro del profeta Nehemías, algo que le sucedió al pueblo de Israel, miren. Y fue que como yo, estábamos leyendo el 4:1, fue que como yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, encolerizóse y enojóse en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué haces con qué hacen estos débiles judíos? ¿Cómo les dijeron? Débiles judíos. Las palabras provocan un efecto impresionante en las personas. Una palabra puede dar vida, pero también una palabra puede dar muerte. Les pongo un ejemplo. Me mandaron a una localidad que estaba bien apagada. Casi no cantaban, muy tristes. Y yo llegué, hermanos, y yo trataba de motivarlos, canten, hermanos. Llegó el momento en que dije, qué raro. Y empecé a investigar individualmente. Oye, ¿por qué no cantan? Pues es que no sabemos cantar. Pero es que no se necesita saber. ¿Sabes hablar? Sí. Pues entonces puedes cantar. No, hermano. Es que antes de ustedes tuvo un obrero que tocaba la guitarra. Y él nos decía, a ver, hermanos, vamos a cantar esta alabanza. Esta alabanza va en sol. Y empezaba a tocar y empezamos a cantar. Y no, 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 no. Les dije que va en sol. Ustedes están en do. Así no se canta. Cántenle en sol. Bueno, la voy a mover a re. No, 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 no. Hermano, pues el hermano nos dijo que no podemos cantar, que no sabemos cantar. Y yo, con razón nadie canta. Este es solamente un ejemplo de lo que podemos hacer con nuestras palabras. Llega Sanballat con el ejército de Samaria
todos armados, en posición de guerra, y Sanbalat, el líder, mira, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen? Pero la palabra débiles impactó. Y vean, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Antes de permitir? ¿Les vamos a permitir construir su muro? Y los judíos, y vienen armados. Y nos dijeron débiles. Y seguramente hasta se voltearon a ver. No, pues sí, estoy un poquito fuera de forma. Pues ¿cómo no voy a estar fuera de forma si vengo de la esclavitud? Y ya me lo recordó débil, ¿no? Y luego, han de sacrificar, van a acabar en un día. ¿Se dan cuenta la presión psicológica que le estaban metiendo al pueblo de Israel? ¿A poco van a construir en un día? Si están todos débiles, no van a poder. Vean, han de resucitar de los montones del polvo las piedras quemadas. Esas piedras, como llegó Nabucodonosor y les prendió lumbre y cayeron los muros, todas las piedras estaban quemadas. ¿Ustedes creen que una piedra quemada sirva como para reconstruir? No, hermanos. Y por eso, este hombre se dedicó a ver todo lo negativo. Y les dijo, ¿a poco van a resucitar de los montones de piedras? Las piedras quemadas. Y el pueblo de Israel, sí es cierto, las piedras están todas negras. Las piedras están quemadas. Tienen razón. No lo vamos a lograr. Y luego, 3. Y estaba junto a él Tobías, amonita. Así sucede siempre. La cosa es que empiece a hablar uno, que los demás le empiezan a hacer segunda. Pero para mal. ¿Se acuerdan de los 2 espías que fueron a Canaán? La cosa es que uno dijo, no, hermanos, no vamos a poder entrar. La ciudad es tan grande, sus murallas hasta el cielo. ¿Y qué dijo el otro? No, sí. No vamos a lograr, ¿verdad que no? No, y aparte los gigantes. No, hombre, a su parecer, éramos como langostas. No se va a poder. Y empezaron uno tras otro hasta que convencieron al pueblo de que no se iba a poder. Dice el versículo 3, estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, aún lo que ellos edifican, si se subiere una zorra, derribará el muro de piedra. Esto se llama presión psicológica. Mira, están tan débiles y está tan mal hecho su trabajo que si una zorra, ¿cuánto puede pesar una zorra? ¿5 kilos? Y estoy exagerando. Si una zorra se sube, mira, se vienen abajo los muros. En esta vida, amados hermanos, así nos van a decir. En cuanto empecemos a progresar un poquito, ya sea profesionalmente, como mi hermano que quiere ser abogado, ya sea espiritualmente, en cuanto yo empiece a estudiar y empiece a participar, ¿qué van a decir los demás hermanos? Ay, ahí va el presumido. Hacen una pregunta y luego levanta la mano, como si supiera mucho. Y el hermano que lo escucha, ¿qué va a hacer? No, pues ya mejor no levanto la mano. Pues me van a señalar. Siempre va a suceder esto a nuestro alrededor. Lamentablemente, incluso a veces dentro de la iglesia también llega a suceder. Y es por esta razón que a veces la iglesia no despega, porque nos meten ideas negativas. No lo vas a lograr. Mira, tu localidad nunca va a prosperar. Mira, no sirves, no funciona, no lo vamos a lograr. Y lo van a hacer hiriendo, lastimando con las palabras. Así le hicieron al pueblo de Israel. Son presiones que en ocasiones llegamos a tener y que nos llegan a afectar,
Miren, vamos a ver. Estábamos viendo esta parte del tipo de presión que llegamos a sufrir. A veces vamos a sufrir guerra psicológica. Primero, nos querrán ridiculizar, débiles judíos. Tal vez se burlen fanáticos, ignorantes, débiles. Posiblemente van a tratar de causarnos desaliento, se van a aprovechar de nuestra baja autoestima y esto se llama guerra psicológica. Nos van a acusar, dicen que terminarán en un día los muros, o tal vez van a poner a otros en nuestra contra. Si leemos el 2:17, vamos a leerlo, dice, dije después, vosotros veis cómo estamos, y dice el 18, parte final, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien, mas habiéndolo oído Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, escarnecieron de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Se dan cuenta? Nada más se pusieron a trabajar, nada más empezaron a levantar tabiques, empezaron a levantar piedras, inmediatamente los que estaban ahí que dijeron, no lo van a lograr, se están rebelando. Sirva esto como una lección, mis hermanos, una lección de vida, porque en esta vida tenemos que progresar en todos los ámbitos, profesional, espiritual, anímico, porque lamentablemente esta pandemia ha traído muchas consecuencias, no solamente materiales. Lamentablemente en esta pandemia también ha habido problemas emocionales. El encierro les ha afectado a muchos. Les ha afectado anímicamente. Hay un alto incremento en los niveles de depresión. Hay mucha gente que está deprimida. Hay gente que se ha intentado quitar la vida. Esto no debemos permitirlo. Como hijos de Dios que somos, tenemos que ir siempre un paso adelante. Tenemos que buscar siempre ser los mejores en todo. Dice aquí mismo en Nehemías capítulo 4. Vamos a ver su versículo 7. Mas acaeció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, ¿se acuerdan que en un principio eran 3? Si se acuerdan del 2:18, ahí se habla de Sanbalat, horonita, Tobías y Gesem el árabe. Eran 3 personas. Ahora, ¿cuántos son? Si leen el versículo, dice Tobías, los árabes, Sanbalat, los amonitas, los de Asdod, ya se les habían unido muchos y todos decían que no iban a lograrlo. Versículo 8, conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a destruir, vamos a detener esta obra. 9, entonces oramos a nuestro Dios. ¿Cuál vuelve a ser la clave en este asunto? La oración. Si yo lucho con mis propias fuerzas, va a ser muy difícil. Pero cuando yo pongo todo en manos de Dios, la historia cambia. Cuando yo pongo en manos de Dios mis luchas, mis debilidades, mis miedos, todo en automático, todo empieza a cambiar. De tal manera, mis amados hermanos, que nuestro Dios espera de nosotros que pongamos nuestra confianza en él. Dice el versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Fíjense bien, los edificadores se han enflaquecido, el escombro es mucho, no podremos edificar el muro. Vuelve a entrar el desánimo. Versículo 10, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean
hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Por si fuera poco el trabajo, también estaba la presión de los de alrededor que decían, no podremos. ¿Se dan cuenta? Esto es algo que sucede, hermanos, que llega a suceder en nuestra vida. Siempre va a haber gente que nos diga, no puedes, no tienes la capacidad, no tienes el valor. Y a lo mejor tenemos algunas debilidades, pero decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces estamos mal porque nos falta confianza en Dios, porque nos falta el valor de decir, en nombre sea de Dios, voy a encomendar mi causa a Él y voy a esforzarme y voy a luchar y voy a trabajar y Dios me habrá de bendecir. Eso es lo que nos hace falta, hermanos. Vamos a ver, para ir cerrando la idea, que hay muchos tipos de luchas que tenemos nosotros. De entrada está la guerra psicológica, pero también en Nehemías 4:1, ahí ya lo habíamos leído, que se burlaron de ellos, que hablan de la zorra, pero Nehemías no permitió que la oposición frenara el proyecto de reconstrucción, a pesar del ridículo a que fueron sometidos porque se burlaron de ellos, a pesar de los insultos y la burla. Nehemías no se dio por vencido, a pesar de la ira y de la conspiración que recibieron para truncar sus sueños. A pesar de eso, Nehemías supo dirigir al pueblo y supo decirles, vamos a lograrlo. También hubo de por medio astucia y mentira. Intentaron destruir sus metas por todos los medios. Los acusaron falsamente, tratando de disuadirlos de su objetivo. Ellos fueron víctimas. Sin embargo, ellos lo que hicieron, mis amados hermanos, estaban rodeados. Tobías estaba al este, Sanballat al norte, los hombres de Asdod al oeste y los árabes estaban al sur. Estaban rodeados, no había una salida aparente y tenían dos clases de oposición. La oposición externa, la burla, las amenazas, las trampas, el falso profeta, pero también había oposición interna. El mismo pueblo empezó con intrigas, es que a lo mejor no logramos, es que a lo mejor tienen razón, se empezaron a debilitar y lamentablemente, pues sí vieron comprometida la construcción. Pero Dios, que es grande en amor y que es grande en misericordia, envió un líder que los motivó, que los ayudó a mantenerse en pie. Dice en Nehemías capítulo 4, versículo 16. No, vamos a leer desde el 12. Sucedió empero que como vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dieron aviso 10 veces de todos los lugares de donde volvían a nosotros. Es decir, los enemigos estaban atacando por diferentes frentes. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puse el pueblo por las familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Como yo ya sabía que me iban a atacar, me previne. Saqué las armas y a ver de a cómo nos toca. Después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y terrible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Fíjense qué inteligente era Nehemías. A veces esto es lo que nos hace falta a nosotros. Nos hace falta el valor de hacerlo por nosotros mismos. Pero cuando pensamos en los hijos, cuando pensamos en la esposa, cuando pensamos en la familia, eso tendría que ser un aliento suficiente como para decidirnos y dar el paso y luchar. Yo los invito a empezar a tomar decisiones que cambien nuestra vida.
decisiones que nos lleven a estar mejor delante de Dios. Porque el quejarse no es una opción. Quejándonos no vamos a ganar absolutamente nada. Tenemos de nuestro lado al Dios Todopoderoso. Él levanta al caído. Él da fuerza al desfallecido. ¿O no se acuerdan de ese canto que está basado en Isaías 40, que habla del águila y que dice que el hombre que confía en Jehová levantará sus alas como águila, correrá y terminará cansadísimo y rendido diciendo yo ya no puedo más? No, así no dice el versículo. El versículo dice, levantará sus alas como águila, correrá y no se cansará. Dios quiere ver dentro de sus hijos hombres y mujeres de éxito. Si van a ser barrenderos, sean los mejores barrenderos. No tiene nada de malo estar en el servicio de limpia. Es un trabajo como cualquier otro, pero sean los mejores. Dios nos invita a que seamos los mejores, que demos el 200% en cada actividad que realicemos. Y de esa manera nuestro esfuerzo nunca será en vano. Y a pesar de las dificultades y a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que estamos viviendo, tenemos que ser los mejores. Quiero seguir adelante ya para ir terminando. Dice el versículo 14. Después miré y levantéme y dije a los principales, a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y terrible. Pelead por vuestras hermanas, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres, vuestras casas. Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y esto es lo más difícil de todo este proceso, entender que por difícil que sea la situación, en Dios somos más que vencedores. No hay nada que nos pueda detener si confiamos en Dios. Dice el versículo, cuando lo hubimos entendido, Dios disipó el consejo de ellos. ¿Quién hizo la chamba fuerte? ¿Qué era lo más difícil? Pues enfrentarse al enemigo, ¿no? Pero ¿quién hizo ese trabajo? Cuando el pueblo de Israel entendió, ojo, cuando el pueblo de Israel entendió y aceptó y se convenció de que Dios puede hacerlo todo, y dejaron de preocuparse por el enemigo y empezaron a agradecer a Dios, ¿qué hizo Dios? Por fin entendieron que pueden ser más que vencedores. Y como ya lo entendieron, a ver, fuera de aquí todos estos. Y confundió a los enemigos, ya no se pusieron de acuerdo para atacar a Israel, se empezaron a pelear entre ellos. Y dice el versículo 16, mas fue que desde aquel día la mitad de los mancebos trabajaba en la obra, la otra mitad de ellos tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá. Estaban armados por si las dudas, pero no tuvieron necesidad de usar las armas. La mitad trabajando, la mitad dispuestos a defender. Los que edificaban, ojo, los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que las cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Es fácil? No. Por eso es que muchos se quedan a la mitad. Lo vemos en las universidades. ¿Cuántos inician? No, yo quiero ser, ya iba a ser abogado, pero no quiero que mi hermano piense que es una alusión personal. Yo quiero ser doctor. Entran 5,000 aspirantes a doctores y salen 200. ¿Dónde quedaron los otros? A mitad del camino. No aguantaron la prueba. Pasó también en la escritura. ¿Cuántos salieron de allá de Egipto? A ver, vamos a preguntarle a mi hermana Karen. Active su audio, por favor. Quiero que me diga cuántos salieron de allá de Egipto. Como 600,000. 600,000 sin contar mujeres y niños. Ahora, mi hermana María Elena, de esos 600,000 que salieron,
¿Cuántos entraron? 2, nada más Josué y Caleb y la nueva generación de los hijos, de los chiquitos. Correcto. De 600,000 entraron 2. Ahorita la Iglesia de Dios Israelita tiene más de 20,000 miembros. Yo preguntaría, ¿cuántos entraremos de esos 20,000 miembros? ¿3? Y de esos 3 yo soy uno. O sea que ya nada más quedan 2 lugares, ahí peleense. No, hermanos. Bueno, ya vi otra mano. Nada más vi la mano azul. Pero ya somos 2. Queda un lugar. Bueno, ya mi hermano Eliseo se lo llevó. Hermanos, no es otra cosa. Lo que yo quiero decirles es que tenemos que luchar. La Escritura dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Dice el último versículo, el 18, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. 21. Nosotros pues trabajábamos en la obra, la mitad de ellos tenían lanzas desde la salida del alba hasta salir las estrellas. Desde que el sol salía en la mañana hasta que salían las estrellas, estaban trabajando. Con una mano en la espada y con otra mano construyendo. Yo les invito a que hagamos lo mismo. Pongan una mano en la espada y con la otra trabajen. Pero no abandonen su espada. ¿Qué tal que llega Nabucodonosor entre semana y yo no tengo mi espada a la mano? Puede destruir mi muralla y puedo quedarme en ruinas. No, la espada siempre en la mano y con la otra trabajando. Yo les deseo de todo corazón, mis amados hermanos, pues que nos esforcemos más que nunca para lograr tener éxito en esta vida, pero lo más importante, luchar por poseer la vida eterna. ¿Es posible? Depende de nosotros. Pero si otros lo han logrado, nosotros también lo podemos hacer. Solamente recordemos las palabras finales de Josué. Mira, a ver, vamos a mi hermano, alguien de la familia de mi hermano Francisco, de allá de Mexicali, que también los veo conectados. Quiero que me recuerden las palabras que Dios le dijo a Josué. Si pueden activar su audio. Y si no, se va preparando mi hermano, bueno, mis hermanos son, si pueden activar su audio. Adelante. Y si no, se va. A ver, ¿qué le dijo Dios a Josué? Mi hermano Francisco, mi hermana Ruth. Y si no, se va. A ver, ¿qué le dijo Dios a Josué? Mira que te... Mi hermano Francisco, mi hermana Ruth. Y si no, se va. Bueno, creo que va un poquito. Dijo Dios a Josué. Mira que vamos te... a preguntarle entonces a mi hermano Francisco, mi hermana Ruth. Y si no, se va. Hermano Isaías, ayúdenos. No, le dijo, solamente que te esfuerces y seas valiente para hacer cumplir. Pero antes de eso, mira que qué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sí. Te mando. No hay opción. No es de si quieres y si puedes. Te mando. Es una orden que te esfuerces y seas valiente. La escritura en el Nuevo Testamento ya no lo vamos a ver por el tiempo, pero ahí dice, esforzaos y portaos varonilmente. Así que esforcémonos, mis hermanos, y que el Todopoderoso nos conceda la paciencia, la fortaleza y todo género de bendiciones para salir vencedores en esta batalla. Un fraternal saludo a todos ustedes, mis amados hermanos. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y paz a vosotros.